Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Hoy es domingo. Como el pueblo de Dios lo conocemos, es día del Señor. Y esta semana meditaba que este es el día más importante de la semana. No por ser domingo, sino porque Dios lo ha puesto para que su pueblo le adore, su pueblo ese día repose en él. Vamos a empezar la escuela dominical. Quiero que puedan buscar en sus Biblias Proverbios capítulo 17, versículos 11 hasta el versículo 15. Vamos a seguir estudiando este libro de cómo Dios sigue llamando a oír la sabiduría. Y el que escuche, el que reciba la sabiduría de Dios, es escuchar a Dios mismo, y el desechar la sabiduría es desechar a Dios mismo. Proverbios capítulo 17, versículos 11 hasta el versículo 15. Voy a dar lectura, luego orar. El rebelde solo busca el mal, y un cruel mensajero se enviará contra él. Mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Vamos a ir en oración para tener esta mañana el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos llegar un domingo más para que tu pueblo pueda ser instruido y en este día tu pueblo pueda darte gracias, mostrar acciones de gracias por todas tus bendiciones que nos has entregado, las materiales, las físicas, las espirituales y las de herencia eterna que has dado a los tuyos. Padre, también pedimos que tengas misericordia de tu iglesia, misericordia de este país, misericordia de tu creación. Aún hay dolor, aún este planeta gime, dice tu palabra, como dolores de parto, esperando la renovación de sus cuerpos. Oh Dios, sabemos lo que el pecado ha hecho, sabemos lo que hace el pecado. Ninguno de nosotros está exento de todo peligro, de toda enfermedad, sino que tú eres justo y eres retribuidor según tu justicia perfecta. Por eso te pedimos misericordia, que tus hijos puedan recibir el bien, y sabemos lo que haces es el bien, aun cuando nos duela, aun cuando, oh Dios, tengamos que pasar lo que pasa el incrédulo. Oh Dios, pedimos también que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda traer convicción. El predicador puede decir la verdad, pero el Espíritu Santo tiene que comunicar de tal manera que el espíritu del hombre lo reciba, lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias en este día. Padre, puede ver en medio de nosotros alguien que no te conozca. Conocer significa saber la verdad, y la verdad encarnada es tu Hijo amado, Jesucristo, el Verbo, el Logos, la palabra hecho carne que habitó entre nosotros, quien dijo ser que Él es la verdad, la vida. Padre, pedimos entonces que tu palabra sea enseñada y que traiga fruto en cada oyente. Ayuda al que expone, concédele gracia, denuedo, para poder hacer lo que tú lo has llamado a hacer. Bendícenos, tengamos la comunión en tu espíritu, tengamos la comunión con tu pueblo y tu iglesia local, tu iglesia universal, en este día te honra. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos a continuar entonces nuestra serie
sistemática, expositiva que tenemos de este libro. Quiero dar por título a este estudio: el camino del necio versus el camino del justo. La semana pasada vimos en el versículo 10 que decía: la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Proverbios hace un llamado exclusivo al sabio, al necio, al sabio para que adquiera más sabiduría y para que el necio deje sus necedades. Pero es la reprensión, es la instrucción la que puede liberar al necio. Entonces, en esta mañana, el versículo 11 nos va a decir, el versículo 12, sobre todo enfatiza que un necio está en su necedad. Y el versículo 15 nos dice también del justo, y de ahí que quiero dar por título: el camino del necio. ¿Quién es un necio según Salomón? ¿Y qué es lo que Salomón está comunicando al pueblo de Israel? ¿Y qué es lo que nos comunicaría a nosotros? Ahora, una de las cosas que hizo Salomón para hacer claro la vida del necio es poder de esa manera ilustrarnos en sus palabras. Por ejemplo, el versículo 12 va a decir: mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Una manera gráfica y cuidadosa. En otros versículos leídos se habla del que hace el mal. Es muy recurrente, lo cita 3 veces Salomón, versículo 11. El rebelde solo busca el mal. Vamos a ver de la palabra el necio. Entonces, el versículo 13 dice: al que devuelve mal por bien. ¿Qué es lo que Salomón quiere decir? Si enfatiza al malvado, ¿no? Si enfatiza al necio, si enfatiza también al justo. Versículo 15: el que justifica al impío y el que condena al justo, dice, ambos son igualmente abominables al Señor. Ahora, Salomón no quería que los hijos de Israel eligieran el camino de la necedad. Esto es reiterativo en este libro. En nuestro peregrinaje, nosotros como cristianos muchas veces hemos sido necios. El pueblo de Dios ha sido necio y eso ha traído consecuencias, ¿no? En otras palabras, ha habido disciplina. Cuando la sabiduría de Dios ha clamado, ¿no?, en los púlpitos, ha clamado en las escrituras, en la vida secular, vemos como un hombre o como una mujer se destruye o se autodestruye. Y aún no hemos podido aprender y hemos hecho lo mismo que ellos. Y hemos sido tan necios. Ahora, usted puede decir, versículo 12, Salomón dice: es mejor encontrarse con una osa robada o privada de sus cachorros que con un necio en su necedad. Tal puede ser el camino del necio cuando se le encuentre. Y Salomón dice que no debemos ir en pos del camino del necio, que no imitemos. Ahora, cuando hablo del necio, estoy hablando de aquel hombre impío, aquel hombre muy apasionado en sus pecados, en busca del placer. Y vamos a ver que este hombre también es rebelde. Versículo 11 nos va a decir que solo busca el mal. Ahora, Salomón nos está comunicando esto no porque el necio, o no por su causa de él, porque el necio no va a cambiar, el incrédulo no va a cambiar, no va a haber un camino de reforma en su vida, porque versículo 10 ya nos han dicho: la reprensión penetra, dice, más en el que tiene entendimiento. Pero escuche lo que sigue: que 100 azotes en el necio. Ahora, es el corazón del hombre que lo tiene así. Este libro es muy exclusivo, como dije, porque es Dios quien se comunica. Y cuando hablamos de que buscar ser necio o sabio, el sabio va a prestar atención. Por eso dice versículo 10,
Ahora, usted necesita saber lo que dice Salomón, ¿no? Que esta mañana, que usted sepa la verdad y abandone la necedad de su camino. Ahora, ¿por qué lo digo esto que abandone? Porque el mañana para muchos es posible, pero sabemos que el mañana no existe. Sería muy orgulloso amar algo que te va a traer mal, porque Dios al final va a traer juicio. Versículo 15 nos va a hablar de que todo lo que hace el necio, el impío, el malvado, es abominación y Dios es el juez justo. Proverbios menciona con frecuencia a 3 clases de personas. Hemos visto en esta serie que desesperadamente necesitan sabiduría. No la sabiduría secular, no la sabiduría de las universidades, sino la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, esta sabiduría viene de Dios. Todo don, dice, desciende del Padre de las luces. Ahora, el Espíritu Santo hace que esto sea real. ¿Cómo es que dice, no, Santiago, si alguno es falto, si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios? Ahora, el Espíritu Santo es quien dispensa o da la sabiduría. Así que si usted es cristiano, no, y puede decir, no soy sabio, pastor, o me falta sabiduría, pero si el Espíritu Santo habita en usted, usted ha recibido. Ahora, en tu caminar puedes ser necio en tus decisiones. Sabemos que el Espíritu siempre está dispuesto y la carne es débil, dice en las Escrituras. Y esa sabiduría está en la palabra de Dios. Proverbios, como dije, constantemente hace un llamado. Ahora, ese constante quiero que se pueda traducir desesperadamente. Es como usted cuando a su padre, de padre a hijo, usted quiere transmitirle, hijo, esto tiene que ser así. Y es reiterativo. Usted lo puede ilustrar de muchas maneras hasta que su hijo aprenda. Bueno, Dios hace eso con nosotros. Este libro es muy recurrente, por usar otra palabra. ¿Quién necesita sabiduría? Primero todos. Pero dentro de todos podemos clasificar a 3 personas. El necio, y en nuestro texto está ahí. El necio es aquel, puede ser alguien que ignora, alguien ciego, alguien burlador, un tonto. El necio, el simple, el burlador. Ellos son los que necesitan. Vamos a volver al primer capítulo. Capítulo 1, versículo 22, nos recuerda. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla. Y escuche lo que sigue. Y los necios aborrecerán el conocimiento. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Yo solo puedo imaginar que los padres se duelen cuando sus hijos son desobedientes a ellos. Imagínense, ¿qué es Dios? La sabiduría. Que su creación ame las necedades. Ahora dice, estos necios aborrecen el conocimiento. ¿Qué es eso, pastor? Hermanos, no solamente es que el predicador o el ministro diga la verdad. Y tú, amigo, si no conoces, no solamente es que alguien te comparta el evangelio, es desechar, es pisotear lo que Cristo hizo. Ahora, al hacer eso, ya no hay otro remedio para tu vida. Si desechas lo que Cristo hizo en la cruz, si pisoteas la sangre de Cristo, como dice el autor de Hebreos, ¿qué esperanza hay para ti? Entonces Proverbios clama al necio, al simple, al burlador. Ahora hemos visto en cuanto al simple, dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple
todo lo cree. Y el burlador. Ahora, el necio es alguien que está confundido. El necio es, podemos tener una descripción de un perezoso, de alguien descuidado. Ahora, cuando digo uso estos términos, quiero redirigirlo a lo espiritual. Hay un hombre en las Escrituras, en Primera de Samuel, que se llama Nabal. Este es un buen ejemplo, creo, para ti, para mí. Ahora, Nabal, si tú no lo sabías, significa necio. Tú puedes leer la historia de este hombre. Nabal, necio. Ahora, hemos visto en el versículo 22 del capítulo 1 que el necio, dice, desprecia el conocimiento. Eso te habla a ti. De muchas maneras se puede aplicar. Hoy día se están abriendo los edificios, hablo de las iglesias locales, visibles, están abriéndose. Y no te puede, tal vez, estar ahí escuchando la predicación, o te puede cansar la predicación, o puede ser muy monótono, muy triado, muy aburrido el mismo predicador diciéndote lo mismo. Pero te digo algo, es Dios que le ha dado, que ha enviado su mensajero para que te comunique el mensaje. Y no lo postergues. No lo postergues para mañana. Porque tú y yo sabemos que el mañana es incierto, no existe. Ahora, de eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El necio. Alguien que detesta la instrucción. No quiero que me hables. Eso no es para mí. ¿Te funciona a ti? No. Necio. Dios te dice, eres un necio. Ahora, un necio es alguien que confía en sí mismo. Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Dice, no sé si estoy en mi texto, estoy en capítulo 11. Capítulo 12, versículo 15 nos dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Esa descripción es para ti, o será que te puedes ver ahí. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Y lo que yo te estoy diciendo, un necio confía en sí mismo. Pero la parte B del texto dice, más el que escucha consejos es sabio. Ese consejo es todo el consejo de Dios, todo lo que la Biblia dice al hombre, todo lo que la Biblia dice al pecador, toda la ley de Dios, toda la voluntad de Dios, todos los estándares de Dios, todas las normas, todos los preceptos. El sabio escucha ese consejo. Así que el necio detesta la instrucción, el necio confía en sí mismo. Ahora, un necio es un hombre, es una mujer que habla sin pensar. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Dice, el necio da rienda suelta a su ira. Usted puede ver ahí. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Por último, quisiera describir o decir una cosa más sobre el necio. El necio se burla del pecado. Capítulo 14. Hemos estado aquí, hermanos. Hemos avanzado este libro versículo por versículo, capítulo por capítulo, ya por más de 2 años. Y ahora podemos ver, dice Proverbios capítulo 14, versículo 9. Los necios se mofan del pecado. Así que no es muy hermoso la figura de un hombre o una mujer necio. Ahora, yo pregunto, es que ¿contra quién se mofan?
¿Contra quién lo desecha? ¿Será que el necio se burla del predicador? ¿Será que el necio desecha las escrituras? Desechar las escrituras significa desechar a Dios, porque Dios ha puesto su palabra al nivel de su nombre. ¿Y quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Que el Espíritu Santo en esta mañana te constriña por hacer lo que estás haciendo. No es poca cosa. Pero lo que Dios va a hacer en su juicio, una vez que tú deseches, es poder no dejarte tranquilo. Pero hay una palabra que quiero usar, significa quedar desolado. Proverbio dice, la sabiduría clama en las calles. Pero ¿qué pasa si tú desechas la sabiduría? Ok, los predicadores pueden decirte todo, se acabó su trabajo. Jeremías fue llamado por Dios el profeta, desde joven. Fue separado, dice, desde el vientre de su madre para llevar un mensaje al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Más de 40 años de ministerio, 40 años comunicando lo que Dios decía al pueblo de Israel y Judá. Lo desecharon. Incluso usa la palabra, fueron pérfidos. Y lo que hace Dios es traer juicio sobre ellos. Y tienes el libro de Lamentaciones, que significa lamentarse, el lamento de Jeremías escribiendo ahí cómo era la hermosa nación de Israel en su templo, con sus ancianos llenos de sabiduría. Pero un momento, los sacerdotes, los escribas, los pastores, los profetas que empezaron a desechar todo. Fueron llevados al cautiverio, dice. Y significa ver desolación. Al final, quedarte solo. El hombre que desecha, al final queda desolado. Ahora, volviendo a mi texto, estoy en la introducción, no sé cuánto tiempo me queda, hermanos, pero creo lo que quiero decir, lo que vemos aquí en Proverbios, es algo muy cierto, ¿no? El carácter del sabio. ¿Cómo es el hombre sabio? ¿Cómo es el hombre justo? En el capítulo 1 hemos visto primero, ¿no?, lo que es referente al necio, pero ahora quiero un poco traer más luz sobre el que escucho el hombre sabio. Escucha la instrucción, dice Proverbios capítulo 1, versículo 5. Proverbios fue hecho incluso en su propósito, el capítulo 1 nos muestra para los simples. En el capítulo versículo 5 nos dice que el sabio escucha la instrucción. Capítulo 10, versículo 8. Obedecen lo que oyen. Versículo 10, versículo 14. Guardan lo que aprenden. Capítulo 16, versículo 23. Cuidan su lengua, cosa que no la hace el necio. Y tomaré una cita. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Quiero darte lectura. Dice, el que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Y lo que aquí vemos es que son diligentes en su trabajo diario. Hablando de esa comparación, ves al necio, ves al sabio. Por eso el camino del necio. Ahora, otro propósito de lo que vamos a ver en esta mañana, y Salomón nos comunica lo siguiente, de cómo debemos separarnos del pecado y del mal. Versículo 11 te va a retumbar los oídos como lo ha hecho conmigo. El rebelde solo busca el mal.
si eso saliera mañana en las portadas o en las páginas de los noticieros, me gustaría verlo, para que el hombre se viera. Pero sé que no va a pasar. Pero te lo estoy dando lectura, porque lo que vas a escuchar en el siguiente versículo es algo terrible. La consecuencia, dice, el rebelde solo busca el mal y un cruel mensajero se enviará contra él. Y Salomón nos está diciendo, para que ese mensajero no sea enviado a tu vida, sepárate del pecado y del mal. Aléjate. Ahora, los padres siempre aconsejan, yo recuerdo cuando era niño, no te juntes con los pandilleros, no te juntes con los borrachos, no te juntes con los drogadictos, no te juntes con las malas juntas, las malas asociaciones. La influencia que puede tener ese grupo a tu vida puede ser fatal, a tal punto de que la muerte puede estar ahí. Y Salomón solamente nos comunica, sepárate. Tú y yo sabemos eso, que debemos apartarnos del pecado y de todo hombre que practica el pecado. Como cristianos ahora sabemos, no podemos aislarnos del mundo. Cristo dijo, ustedes son de este mundo, pero no son de este mundo. ¿Y qué hacía Cristo en este mundo? ¿O qué hacía Cristo cuando vino aquí? Bueno, estuvo en este mundo, pero si se acercaba a un pecador, a una pecadora, ¿para qué era? Para poder presentar su reino. He aquí el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos y convertidos. Estamos en este mundo. ¿Cómo nos separamos del pecado? Tenemos que irnos a vivir o tenemos que construir nuestra propia ciudad fuera de esta ciudad. Aunque en el pasado algo así hicieron los puritanos, por eso los puros o los puritanos. Como cristianos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor. Entonces, ¿por qué debemos vivir como personas en este mundo? Hay un propósito, lo que Cristo hizo, que el reino de Dios les sea comunicado. Ahora, cuando digo comunicado te lo voy a ilustrar. Cristo dijo, vayan al mundo. Pero quiero hacer una aplicación a lo que en esta mañana vamos a ver. En los terminales o en los aeropuertos siempre hay una llamada de la hora de la salida, ¿no? Sean buses, sean aviones. Y si usted ha comprado su pasaje o boleto, sabe que sale a una hora indicada, pero por distracciones o por compras o por tomar un café o comer ahí, no lo sé, en el aeropuerto o un terrapuerto, es que usted no escuchó quien está comunicando que su vuelo o su bus ya salió o va a salir. Pero usted regresa y pregunta, ¿dónde usted compró el pasaje? ¿Y a qué hora va a salir el vuelo o el bus? Y simplemente le comunica, señor o señorita o señora, su vuelo ya partió. Usted dice algo tonto eso, pero eso pasa con muchos. Y eso lo quiero llevar en esta mañana a decir esto. Hoy estás escuchando lo que Dios te quiere comunicar. Si eres un necio, tienes que dejar de ser necio. Y si eres un sabio, vas a escuchar. Pero si tú vas a ser como esos pasajeros, simplemente vas a dejar de oír porque estás distraído, o vas a dejar
simplemente porque no te interesa esto, bueno, te describe como un necio. Pero llegará un día en que Dios dejará de comunicar, simplemente Dios dirá, pues Dios llamará a su pueblo. Se acabará todo mensaje, se acabará toda gracia, todo tiempo de salvación. Por eso Pablo dice que hoy es tiempo de salvación. Deja el impío su camino, deja el necio sus necedades. Es la misma figura del arca. Cuando se cerró el arca ya no hubo tiempo. Dios solamente cerró. Y cuando Dios anuncie que Él viene, toma a su iglesia, se acabó. Y hoy día uno tiene la oportunidad de recibir. Salomón quiere que sus hijos, quieren que los jóvenes, quieren que los ancianos no se dejen arrastrar por el camino de los necios. El cristiano debe estar en este mundo, pero el mundo no debe estar en el corazón del cristiano. Juan nos dice, el que ama el mundo se hace enemigo de Dios y Dios no está con él. Ahora hay personas malas en este mundo también que esperan aprovecharse del joven sin sabiduría, que ignoran las advertencias de la Biblia. Ahora lo que Salomón busca comunicarnos es lo siguiente, que la gente sabia hará lo que es justo, porque entiende las tácticas y las consecuencias de hacer lo que es necio y malo. ¿Por qué tropezar 2 veces o 3 veces con el mismo error, con el mismo pecado? Es ser necio. O no aprender. Ahora en esta sección, los temas del mal y la necedad es el centro. Te he descrito el necio, te he descrito al sabio. Y por ejemplo la palabra mal aparece en versículo 11. Versículo 13, versículo 15. La palabra necio aparece en el versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en sus necedades. Así que Salomón está describiendo una necedad maligna que no quieren que los sabios demuestren. Quiero que veamos entonces el versículo 11. Este es mi primer encabezado. Aquel que se rebela contra la autoridad recibirá la ira retributiva de Dios. Repito, aquel que se rebela contra la autoridad recibirá la ira retributiva de Dios. Voy a dar lectura para ti, hermano, amigo, una vez más. El rebelde solo busca el mal y un cruel mensajero se enviará contra él. Aquí vamos a ver que la rebelión es contra una autoridad legal. En este mundo tenemos por Dios puesto todas las autoridades. Ahora, lo que hace el rebelde en su obstinación, en su dureza o en su naturaleza, es poder rebelarse contra una autoridad legal. Ahora, podemos ver a través de este libro que esto es una reprensión para el necio, entonces, digo, para el rebelde. Tal vez usted no se califique, pero si estás fuera de Cristo eres un rebelde. Pero si estás en Cristo, sabes que fuiste un rebelde y que puedes volver a ser rebelde o puedes mantener una posición de rebeldía a una autoridad puesta por Dios. Cuando un miembro no se sujeta a su pastor, eso muestra rebeldía. Cuando los hijos no se sujetan a sus padres, eso muestra rebeldía. Por eso incluso Proverbios comunica, hablando del niño, ¿no?,
que está ligado a la necedad en su niñez. Entonces es una rebelión contra una autoridad. Y lo que estoy diciendo, aquel que se rebela contra la autoridad recibirá la ira retributiva de Dios. Porque tú puedes ver en el segundo o en la segunda parte del versículo 11, dice, y un cruel mensajero se enviará contra él. Ahora aquí la palabra rebelión se refiere a una oposición continua contra la autoridad divina, llevando aún más, diría, al fondo de, porque contra quién es que estamos sujetos. Ahora, un rebelde, déjame decirte, es alguien que ha desechado todo temor de Dios, todo, sus pensamientos, a lo que habla, sus actos. En todo lo que hace no hay temor. Y por eso peca y peca y peca. Y está provocando a Dios. Es un curso continuo el rebelde. Está en desobediencia a la voluntad de Dios. Y Salomón dice que la tendencia del malvado es estar en una posición continua y deliberada contra la autoridad divina. Y que no está, escúcheme, dispuesto a sujetarse a esa autoridad legítima, sino que está determinado al final a hacer lo que él le plazca hacer. Es como ahorita una resolución, ¿no? En este nuevo año voy a hacer esto. Y se enfoca en eso. Bueno, el rebelde, dice el texto, solo busca el mal. Tal vez para ustedes la palabra mal no signifique mucho. Tal vez no lo veas mal, porque vamos a ver el versículo 13 que va a decir, al que devuelve mal por bien. Pero en nuestro mundo lo que ha pasado es que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Tal es la generación donde tú y yo vivimos. Ahora, ¿por qué no busca el bien? Porque es un rebelde. Es un rebelde. Ahora voy a decir lo siguiente. Todo pecado es rebelión contra Dios. Transgredes, desprecias la revelación de Dios. Y un hombre rebelde, bueno, al hacer eso, afecta a una sociedad, afecta a una comunidad, a un pueblo, a un barrio, por decir, usando nuestro país, continuamente está buscando hacer el daño, porque el rebelde busca solo el mal, es su plan, es su sueño, para tramando, para fomentando sedición. Y así un rebelde está contra Dios. Tal vez diga usted, no soy de eso. Pero vamos a ver, si está fuera de Cristo, usted es un rebelde. Porque no desea las cosas santas de Dios, no se deleita en Dios. Así es un rebelde contra Dios. Siempre está buscando lo que es pecaminoso. ¿Eso te suena? Ahora es su propia naturaleza. Se preguntarán, es que ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo que obedecer lo que la Biblia me dice? ¿Por qué tengo que creerte lo que me dices? Muchos me han dicho a mí, Abraham, déjame vivir mi vida. No me lo dicen a mí, en realidad solamente lo dicen contra Dios. No quieren una autoridad legítima, no quieren un señorío de Cristo en sus vidas. No quieren que alguien gobierne sus vidas, entonces me opongo a ellos. Ahora te voy a decir
cuál es el resultado de los rebeldes, o cuál es la consecuencia de un hombre y una mujer rebelde a Dios. La segunda parte del texto dice: y un cruel mensajero se enviará contra él. Quisiera que pudieras meditar en esto, amigo, y tu hermano, porque también muchas veces podemos ser obstinados en el rebaño. Dios va a enviarles un mensajero feroz, alguien salvaje, alguien cruel. ¿Para qué? Para infligir juicio. Dios enviará un juicio feroz a quien se rebela continuamente contra él y su autoridad. Salmos 2 o el Salmo 2 nos habla que Dios ha puesto a Cristo como a quien tenemos que someternos. Ahora, la segunda parte del texto, cuando va a haber juicio, ¿qué creen que va a pasar? De eso trata este versículo, está la sabiduría comunicándonos. Si te mantienes en rebeldía, ¿qué te dice tu conciencia? Puede ser que tu conciencia esté cauterizada, pero no vives en paz. Isaías nos dice que el impío no tiene paz. El rebelde no tiene paz. Tu conciencia te va a acusar. Puedes dar lectura o leer en Romanos. Bueno, Dios ha puesto la conciencia de los hombres para que sean conscientes de sus actos. Pero ese es el mensajero. Dios puede usar tu conciencia. Te puede llenar de temores, de espantos. Tú sabes, por cierto, de que hay cielo, hay infierno. Y tal vez alguien te predica que no hay infierno. Ten cuidado de ese mensaje. Porque el infierno fue creado para Satanás y sus demonios y sus seguidores. Pero si tu conciencia se llena de esos espantos, o si Dios envía a su mensajero, como lo ha hecho en muchas ocasiones, un ángel de la muerte, por ser rebelde, o si Dios usa a Satanás como su mensajero para obrar, traer juicio feroz, cruel a tu vida, es porque has sido rebelde. O si llegas a tener una enfermedad, será para aterrorizarte y pensar. O la muerte misma que no perdona a nadie. El rebelde solo busca el mal, pero Dios enviará a su mensajero contra él, dice. ¿Y todo por qué? Porque persistes en la dureza de tu corazón y no deseas la bendita palabra de Dios que te puede liberar. Tal mensajero entonces traerá juicio sobre ti. Ahora los mensajeros o las autoridades son puestos por Dios. Sabemos esto. Voy a terminar esta parte para pasar al siguiente versículo. Hermanos, amigos, Dios clasifica la rebelión a un nivel con el pecado de adivinación, idolatría. ¿Se acuerdan de Samuel y Saúl? Del sacrificio que estaba presentando Saúl, y al final Dios desechó. Esto lo tenemos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Ahora, en el Antiguo Testamento, los juicios de Dios fueron muchas veces, recuerden cuando Dios cómo humilló, cómo trató con Faraón a través de las plagas. ¿Cómo trató? Muchas veces, como dije, Dios ha enviado a su ángel destructor
Y Dios siempre va a emplear sus mensajeros. Cuando el rebelde solo busca el mal. Versículo 12, vamos a seguir avanzando. Les pido 10 a 15 minutos. Versículo 12 dice: mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros que con un necio en sus necedades. Esta es la enseñanza, hermanos. Un necio y su necedad pueden ser más feroces que una osa que echa de menos a sus cachorros. La naturaleza o el estudio aproximado de hombres que aciertan cuando una osa es robada, sus cachorros que recién han parido, han dado a luz, o que simplemente cuando una osa tiene hambre, describen la condición de esa osa. Vamos a ver esto, de cómo se puede comparar. ¿Se imagina que el necio lleva la peor parte? O el peligro, o el golpe que puede dar. Porque el texto dice, mejores. Muchos podemos estar, tal vez, burlándonos, pero es un necio en su locura. Es la presentación del salvajismo de su pecado. Ahora, aquí la palabra, en algunas versiones lo traducen como robado. La Biblia también lo tiene como privada, o sea, hablando de la osa, privada de sus crías. Significa experimentar el duelo. El punto de lo que Salomón nos comunica, que es mucho mejor encontrarse con una osa que con un necio orgulloso. Porque tú puedes ver la potencialidad o el potencial de la osa privada de sus cachorros, pero frente a un necio que puede ocultar su naturaleza feroz. Ahora, las osas, cuando están privadas o cuando han robado sus crías, son feroces, son furiosas, porque le han robado sus cachorros que acaban de parir. Y la sabiduría está en esto. Mejor. Dice, mejor es encontrarse con una osa. Aquí se puede sacar muchas observaciones, pero creo que podemos describir más lo que es el necio en su locura. Cómo puede llegar a arder en su concupiscencia, a diferencia de cómo puede arder la osa en su bestialidad como animal por la pérdida de sus criaturas. No hay quien lo detenga al necio. Otro texto de Proverbios dice, el necio para diciendo a todos que es necio. Esto hice anoche. Ayer salí con esta persona. La otra semana estuve. El necio para diciendo a todos su necedad. No se detiene en sus concupiscencias, en lo que busca, ni se aleja. Se enciende en el calor de sus pasiones. Tú puedes tener a la osa encendido en su ira, es su naturaleza. No hay quien evite al necio. ¿Qué es lo que hace? Versículo 13. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Repito, al que devuelve mal por bien. Otra vez la palabra mal, hablando del malvado. ¿Se acuerda el versículo 11? Que el rebelde solo busca el mal. Volvemos a lo que se reitera en dos versículos siguientes. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Lo que Salomón nos dice, el que paga mal al que hizo el bien será castigado. Para devolver mal por bien sin gratitud trae consecuencias.
el mal, dice, no se apartará de su casa. Ahora, déjame decirte, hermanos, Dios detesta la ingratitud. Ahora, este proverbio nos tiene que comunicar algo. Dice un autor, devolver mal por mal está mal, pero es comprensible. Pagar el bien con el mal es totalmente inaceptable. Por eso la maldición reposa sobre esa casa, porque ha devuelto el mal. Hay muchos versículos, pero solamente quiero llevarte un poco los enemigos de David. Ahora, ¿quiénes son los enemigos del pueblo de Dios? ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? ¿Quiénes te han hecho bien? Tú y yo, hermano, amigo, sabemos que Dios nos ha hecho el bien y nosotros hemos devuelto con el mal. Con nuestro caminar. Y Dios, ¿cuántas veces diría? Tendría que cerrar sus ojos para no ver. Pero Dios ve todas nuestras maldades. Como dijo hace años un pastor, que le hemos hecho beber un trago amargo a Dios con nuestro caminar. Dios nos ha hecho tanto bien y nosotros le hemos devuelto con el mal. Salmo 35, versículo 12, tienes un texto para poder ampliar lo que estoy buscando decir. Ahora, el ser ingrato es algo vil, es contraria a la ley y a su naturaleza. Por decir, es algo de este mundo, sin Cristo. Pero la segunda parte del texto dice, el mal no se apartará de su casa. ¿Qué va a pasar con su familia? Calamidades, enfermedades, odio. Esto podría ilustrarse con los juicios de Dios que trajo a la nación de Israel. Cuando ¿se acuerdan cuando gritaron? Estaba Pilato, o cuando soltaron a Barrabás. Cristo vino a lo suyo. Tenían que ese día a liberar a un hombre, era Barrabás o era Cristo. El pueblo judío prefirió a Barrabás. Así pagaron. O por último, cuando le dijeron a Pilato, ¿no?, que la sangre de Cristo caiga sobre ellos, pero crucifíquenle. Y hemos visto después cuál es el fin de esta nación. Cómo llegó el mal a la nación de Israel. Espero que esto no sea, que no seas ingrato. No hablo de tu prójimo, sabemos que tenemos que hacer eso. Pero para ti, amigo, que Dios te ha hecho tanto bien, aún tu venida a este mundo, aún tu concepción, aún aparte de tu rebeldía, Dios te ha bendecido. Una familia, un trabajo, nietos, bisnietos. Ha visto mucho en este mundo. Y es que ¿de dónde viene? ¿Quién es el sustentador? ¿Quién es la fuente de todo esto? Y aún tú te vuelves con tu mal, con tu caminar, al que te ha hecho bien, al bienhechor que es Dios. El Antiguo Testamento es que si la primera generación andaba mal, la maldición era hasta la cuarta generación. Ten presente entonces este versículo. Versículo 14, estamos ya finalizando. Las consecuencias de la contienda harán que la persona sabia la evite. Dice el versículo 14, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Aquí vamos a ver el contencioso, aquel que inicia una contienda, aquel que inicia un conflicto, versus los pacificadores. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Salomón está diciendo que la contienda
es como dejar salir el agua, ¿no? O un surco, porque va a terminar provocando problemas o grandes daños. Pero esto se puede evitar dejando de lado la contienda. El comienzo de la contienda, dice, es como el soltar de las aguas. Pequeñas discusiones pueden proporcionar catástrofes. Y por eso es mejor dejar la contienda, la discordia, porque si no las consecuencias pueden ser otras. Usted ve cuando los huaicos empiezan a fluir y a destruir todo lo que viene del camino. Eso ocurre. Finalizamos con el versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Te enseñase lo siguiente, hermanos. Dios odia al que justifica al impío y condena al inocente. Ahora, cuando vamos a estar en este versículo, el lenguaje aquí tiene que ver con lo que pasa en cada país, en cada corte, en cada estado. Por eso el trabajo que hace un juez o lo que hace el abogado, porque es parte de eso, a los ojos de Dios. Dice un autor, Dios aborrece la corrupción judicial. Está de más hablar en este país lo que pasa, no sé, en otros países, pero en este país vemos la corrupción judicial. Y el texto dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Aquí hay alguien que justifica y hay alguien que condena. Toda nación tiene leyes. Esos son los requisitos para hacer juicios justos. Por eso, pero ¿qué sucede? Que reina la corrupción. Debe ver justicia. Y ahí está su importancia. Pero en última instancia, Dios es el juez justo. Porque todo lo que pasa en este reino, en este mundo, Dios lo ve. Dios lo ve. Voy a decir lo siguiente. Dios aborrece los errores judiciales. Cuando es absuelto un culpable y culpan a un inocente, dice Salomón, es abominación. Hoy día se ve esto. Pero un día estos hombres darán cuenta de todo eso. Pero el texto dice, ambos son abominación al Señor, porque es contrario a la ley de Dios. Incluso las leyes de las cortes son sacadas de los 10 mandamientos. Es contrario a la ley y a la justicia, a la voluntad de Dios. Tenemos en Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Y hay un texto muy conocido. Entonces, como visto en esta mañana, si hemos terminado diciendo que Dios es el juez justo e importa entonces todo lo que en este mundo hagamos nosotros. Si es que usted se mantiene como rebelde, hay justicia retributiva, hay ira de parte de Dios. Cuidado con el mensajero que Dios envía por mantenerse aún en rebeldía. Cuidado con persistir en tus necedades, en tus pasiones. Cuidado al que devuelves, al que te ha hecho bien, lo devuelves con mal. Cuidado con las irritaciones, con las contiendas. Deja la riña antes de que empiece. Y cuidado que justificas al impío, que ocultas. La Biblia dice, el que oculta el pecado del impío no va a prosperar. Es abominación al Señor. Vamos a orar para que Dios
en este día nos recuerde lo que Él nos ha comunicado. Oremos. Padre de la gloria, oh Dios, tú nos has reunido para oír tu voz en este día. ¿Qué podemos hacer sin tu palabra? ¿A dónde iríamos? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros deseamos, oh Dios, que ellas sean nuestra luz, que ellas nos guíen, porque al final velan por nuestras almas. Padre de misericordia, cuando hemos manifestado rebeldía, necedad, continuamente, hasta poder decir a veces abruptamente, aún así llamándonos cristianos. Líbranos de todo eso. Como también, oh Padre, en esta mañana pedimos que tú salves al que persevera, al que vive en estos caminos. Ten misericordia como las tuviste de nosotros. Cambia sus corazones. Renuévalos por medio de tu Espíritu Santo, dándoles un corazón nuevo para que amen, oh Dios, las cosas espirituales. Sálvalos, oh Dios, por amor a tu nombre, por amor a tu gloria. Complácete, glorifícate, dándoles vida, porque es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No basta un primer nacimiento. Gracias te damos. Siga abriendo los ojos a tu pueblo. Concédenos sabiduría para seguir andando en este mundo, aunque no somos de este mundo. En Jesús te pedimos esto. Amén. Queridos hermanos, amigos, Dios los bendiga. Les espero a partir de las 7 para el sermón dominical. En este día sigamos edificándonos, sigamos descansando en el Señor. Usted siga perseverando en las buenas obras. Es un día para poder animar al hermano, levantar al caído, un día para alcanzar a otros también con el Evangelio. Deleítese, cante, adore en su casa, donde esté. Cante el Evangelio. Recordémonos, hermanos. Les espero a partir de las 7. Dios los bendiga.